Paz y bien, queridas estudiantes, continuando con el desarrollo de la asignatura de psicología, en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 14. Nuestra sesión se denomina Relacionamos los diversos argumentos de las diversas teorías de la personalidad. Nuestro desempeño relaciona los argumentos de las diversas teorías de la personalidad. Nuestro indicador de desempeño relaciona los argumentos de las diversas teorías de la personalidad mediante un cuadro comparativo. Recordemos un poco, la clase pasada hablamos de lo que era personalidad. Y ustedes ya conocen que son patrones de conductas, pensamientos y sentimientos únicos relativamente estables de cada sujeto. Los componentes son el temperamento y el carácter. Recordemos que el temperamento es innato, es más estable y difícilmente modificable. Y el carácter que se forma a través de la influencia social y es modificable. Tenemos entonces que temperamento más carácter nos da o nos define la personalidad del individuo. Y los factores que influyen son los biológicos, los sociales y los personales. Vamos a hablar un poco acerca de las teorías de la personalidad. Como primera teoría hemos considerado la teoría de los tipos. Recordemos un poco Hipócrates, ustedes también ya han hecho una autoevaluación y han determinado cuál es su tipo de temperamento. Hipócrates consideró que en el sujeto pueden haber 4 tipos de temperamentos: el melancólico, el sanguíneo, el colérico y el flemático. Vamos a profundizar cada uno de ellos en la sesión de clase. También tenemos la teoría de Kretschmer. Kretschmer fue un psiquiatra alemán y él relacionó el temperamento con el tipo físico o corporal. Y él determinó que en el sujeto habían 3 tipos físicos: el leptosomo, el atlético y el pícnico. Y cada uno de ellos tenía un determinado tipo de temperamento. El leptosomo tenía el temperamento esquizotímico, el atlético el viscoso y el pícnico el ciclotímico. También vamos a profundizar las características de cada uno de ellos en la clase. Tenemos a Sheldon con su teoría también, él es un psicólogo y médico norteamericano, y consideró que el temperamento estaba relacionado con la estructura corporal. Y cada estructura corporal tenía un tipo de temperamento. Tenemos el cerebrotónico, el somatotónico y el viscerotónico. En la teoría de los rasgos vamos a considerar a dos personajes principales. Tenemos a Alport y a Cattell. Alport consideró que la personalidad estaba definida por 2 tipos de rasgos: los rasgos comunes y los rasgos individuales. Los rasgos comunes, que son disposiciones presentes en una cultura, es decir, por ejemplo, la personalidad de un asiático difiere mucho a la personalidad de un latinoamericano. Dentro de los rasgos individuales tenemos a los cardinales, que definen la vida y personalidad de alguien y pocos la desarrollan, ¿no? Por ejemplo, es algo que define a un personaje, por ejemplo a Miguel Grau. Si recordamos a Miguel Grau, lo primero que se nos viene a la mente es que es un caballero, ¿no? O a Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Su solidaridad. Esas características son las que definen a esas personas. Los rasgos centrales son aquellos rasgos más frecuentes que describen a una personalidad, ¿no? Por ejemplo, es solidaria, es amable, es puntual, etc. Y los rasgos secundarios son menos frecuentes y menos importantes, que incluyen, por ejemplo, reacciones circunstanciales dependiendo del momento. Cattell también consideró que había 2 tipos de rasgos: los rasgos subyacentes u originales y los rasgos superficiales. Dentro de los subyacentes consideró al ergios y el metaergios. El ergios, que son disposiciones psicológicas innatas, y el metaergios, que son disposiciones psicológicas aprendidas. Si de repente relacionamos esto, podemos considerar que el ergios es el temperamento y el metaergios es el carácter. Y los rasgos superficiales, que son frutos de la observación directa y descriptiva. También vamos a hablar de la teoría psicoanalítica, que ustedes ya conocen, de Sigmund Freud. Sigmund Freud considera que la estructura de la personalidad está dividida en 3 aspectos: el ello, el yo y el superyo. Y también habló de las etapas del desarrollo psicosexual. Recordemos la etapa oral, la etapa anal, la fálica, la de latencia y la genital. Esa teoría también la vamos a profundizar en la clase. Y por último tenemos la teoría de Jung. Jung considera que hay 2 tipos basándose en la dirección de la actividad personal. Y tenemos a las personas que son introvertidas y a las personas que son extrovertidas. Vamos a ver las características de cada uno de ellos también durante la clase. Muy bien, queridos estudiantes, para el desarrollo de la siguiente sesión les recomiendo que tengan estas diapositivas en sus cuadernos para poder profundizar cada uno de ellos. Muchas gracias y que tengan un día de paz.